yo voy a hacer todo lo que yo pueda y que esté en mis manos jurídicamente para que podamos acceder a la justicia, porque la justicia se trabaja, la justicia no se da y el Estado no te la da. Y desapareció. El expediente desapareció, por increíble que parezca. Que lo que a ella le importaba no era su integridad, no era salvaguardar su vida, sino era la de su hijo. Hay gente que dice, ¿sabe qué? Mañana me voy a escapar de mi casa porque estoy sufriendo violencia. Yo le aviso cuando yo me logre escapar para que usted me ayude a ver qué puedo hacer jurídicamente. No he vuelto a saber nada de ellos. Lo curioso, lo que nos llamó la atención es que todas las víctimas se parecían. O sea, tenía su propio perfil el Sí. sujeto, el agresor. Fue trasladado, al parecer, a un penal de máxima seguridad porque en el interior privó de la vida a otro compañero. Hola, amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Hoy es un día muy especial porque estamos con una invitada que hace tiempo estuvo aquí y prácticamente fue una de las madrinas que nos dio la bendición para trabajar y justamente fue de mucho agrado para todas y todos ustedes. Estamos hablando precisamente de la maestra Miriam Solares, la abogada penalista que es de mucho renombre aquí en nuestro país. Maestra, bienvenida a su programa. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Me da mucho gusto que esté con nosotros otra vez. Me hace usted un verdadero honor que nos vuelva a visitar, porque precisamente yo sé que tiene una agenda muy ocupada y nos podría platicar cómo ha estado rápidamente. Sí, gracias a Dios. Ya ve que platicamos un poquito acerca de poder venir de nuevo, pero bendito Dios ha incrementado el trabajo. Ya no sé si es fortuna o es desgracia porque pues son muchos asuntos muy delicados, muy tristes, de delitos sexuales, de asuntos familiares, de violencia, que es lo que yo trabajo, como ya lo saben. Y entonces, pues bueno, es una bendición que llegue todo en abundancia, pero sí a veces es muy triste estar trabajando este tipo de asuntos que todavía se dan, existen y por desgracia creo que se seguirán dando. Sí, es un problema que no termina y no va a terminar porque lo mismo lo mencionan muchos juristas, la cuestión del delito pues aparece con la misma cuando el hombre empieza a vivir en sociedad y es una situación tan terrible que se siga cometiendo delito tras delito y bueno, lo que se tiene que hacer es justamente meter medidas preventivas y también que el derecho vaya evolucionando, porque ya ve que luego de repente el derecho como que se va atorando hasta que de repente hay unas lagunas y por ahí brinca mucha cuestión de corrupción o impunidad. Bueno, ya, ese tema también. Perdóneme. Ese tema ya es también terrible Sí, aquí en este país, ¿no? La corrupción y la impunidad. Sí, usted ha tenido muchas trabas actualmente como defensora en representación a las víctimas antes de meternos a los casos, porque ya ve que el debido proceso y la cuestión de los juicios orales y el sistema que ya terminó, que se fue el sistema tradicional, pues había trabas, pero actualmente usted como defensora ha tenido problemas con las fiscalías. Sí, porque, bueno, ya tenía yo mis asuntos, ya lo habíamos trabajado, lo habíamos platicado aquí, perdón, sobre todo lo que trabajaba, pero a raíz de lo que se informó aquí en su programa, que creo que es muy valioso, muy informativo para toda la gente que a veces ignora ciertos temas, me buscó mucha gente que tenía carpetas, por decirlo de alguna forma, atoradas, ¿no? Entonces me encontré con carpetas de investigación de 2 años, 3 años, paradas, sin hacerle o trabajarle absolutamente nada. Entonces, parecería increíble eso, que, ay, ¿cómo puede ser posible? Pero se da. Y entonces cuando ya empezamos a tomar los asuntos, a representar a las víctimas, que es en su mayoría lo que yo hago, acudimos a los ministerios públicos, y aclaro, son ministerios públicos de todo el país, o sea, no nada más en específico los de la Ciudad de México. Y bueno, pues sí nos encontramos ahí con ciertos obstáculos, entre que algunos no encontraban la carpeta de investigación, otros ni sabían que la tenían, otros con quejas de que tienen más de 1,200 carpetas a su cargo. Y yo comprendo esa parte, comprendo que estén superados.
Pero esta parte de la víctima, de lo que ha esperado, de lo que espera, de lo que necesita, lo que requiere, parece invisible, ¿no? Entonces eso es bien delicado porque pues hay que estar batallando literal, si me deja usar el término, Sí, sí, claro. con la gente, no solamente con el Ministerio Público, sino con todos los operadores de justicia. ¿Para qué? Para que nos dejen avanzar, es decir, presentando promociones, que busquen la carpeta, acudiendo constantemente, haciéndonos presentes. Que a veces eso las víctimas es lo que no quieren porque pues los lugares no son los más agradables que digamos. Y si de por sí las víctimas se enfrentan a un problema porque por algo fueron a denunciar, pues ahora imagínense, llegan con un ministerio público que les hace caras, que dice que tiene mucho trabajo. Aunque lleguemos nosotros de la misma manera, ¿eh? Porque a veces dicen, es que no se deben de dejar, es que a los abogados sí los van a respetar. No, no importa. No importa tu título, no importa tu grado, no importa absolutamente nada. O sea, la autoridad, cuando está superada, y yo me atrevo a decir colapsado el sistema, te trata de la misma manera. Te hacen malas caras, que te esperes, te dejan horas esperando. Y abogado que diga que no ha pasado por eso, pues muy probablemente nos está mintiendo, ¿no? Ok. Maestra, y ahí a mí me surge mucho la duda porque incluso ayer platicando con unos colegas que por desgracia les pasó que fueron ya clientes de la delincuencia, varios médicos legistas que se estacionan afuera justamente de su lugar de trabajo, pues de repente les roban sus espejos, Sí, autopartes. robo de Sí, autopartes. exactamente. Y ayer uno de los colegas decía, es que donde trabajo me robaron mis espejos en el lugar donde yo certifico como médico Sí. legista. Dice, y el seguro me pidió que levantara yo mi denuncia. Se me ocurre ir a denunciar al lugar donde yo trabajo, que era justamente donde me robaron. Dice, y el Ministerio Público, a pesar de que yo trabajo con él, a pesar de que somos compañeros, no me quería levantar la denuncia. Dice, incluso me dejó ahí 4 horas esperando a levantarme la denuncia y me decía que de manera virtual, que no sé qué, el seguro no quería, dice, entonces tuve que hablarle a mi jefe para que el jefe le hablara al fiscal y ese fiscal regañara al MP porque no quería levantar la denuncia cuando somos compañeros de trabajo y me robaron en la agencia afuera. Entonces, maestra, ¿qué pasa cuando ustedes, si esto digo, fue entre compañeros, Sí. que no ni siquiera quiso darle la atención, ¿qué pasa cuando usted llega como litigante con estas víctimas completamente colapsadas, ultrajadas, sin comer? A veces le platico mi experiencia incluso con un zapato de uno, el tenis del otro, porque el shock de la delincuencia, en delitos sexuales, que ahorita usted nos va a hacer favor de ilustrarnos. ¿Qué pasa con estas víctimas y que usted llega, pasan horas? ¿Qué se puede hacer? Porque es indignante el trato hacia las víctimas. Sí, de hecho ha habido muchos jueces, algunos que se han pronunciado respecto a el trato hacia las víctimas y los derechos de las Ujú. víctimas. De entrada tenemos un sistema colapsado y eso lo debe de saber ya la sociedad y creo que ya lo sabe porque quien ha tenido la poca fortuna de ir a denunciar se ha enfrentado con lo que usted dice. Entonces, el sistema está colapsado y como usted también lo menciona, lo he comentado con otros compañeros y es que ya no hay forma de que una sola autoridad con un encargado, con un secretario, con un ayudante, ahí más o menos, vaya sacando el trabajo. Pero pues nosotros no tenemos ese control ni tenemos esa solución. Entonces, cuando las víctimas llegan y nos dicen, no me atendió, me hizo mala cara, mi carpeta está parada, pues nosotros tenemos que hacer presencia ante la autoridad que esté llevando, o sea, el responsable de esa carpeta de investigación y abrir un diálogo o la comunicación si es que se lo permiten, porque muchas veces no lo permiten, ¿no? Abrir la comunicación y ¿para qué? Dirían, pero ¿para qué? ¿No? No es porque vayamos a negociar, sino es para que haya una explicación con un experto en derecho junto con la víctima de qué es lo que está pasando con su asunto. A veces se da, a veces lo hacen, hay apertura, tengo que decirlo también, doctor. Ha habido muchos ministerios públicos en el Estado de México, aquí en la Ciudad de México, en jueces en el Estado de México, que son unas personas totalmente gentiles, amables, profesionales y
y te dicen, mira, ha pasado esto, explican, vamos a hacer esto, podemos hacer esto. A veces hasta nos dicen, pues perdón, estamos colapsados, superados de trabajo, pero vamos a ponernos a trabajar. El perdón y la disculpa probablemente no sirve. La gente va a decir, no nos sirve de nada, porque ha sido desgaste, han sido gastos, han sido no solamente desgaste físico, emocional, material, pero el que ya haya algunas autoridades que sean flexibles y abiertas para el diálogo y para comenzar a trabajar, ya es ganancia. Y sí me ha tocado. Así. Y aclaro, no es a cambio de dinero. Ok. Porque yo no trabajo o yo no litigo con dinero. Muchos abogados o colegas así lo han hecho, pero no es mi caso. Y segundo, pues bueno, la otra parte es cuando pues nos encontramos con pared, ¿no? Igual que como trataron a la víctima, la trataron mal, nos tratan a nosotros y pues tenemos que estar promoviendo, presentando escritos, estar ahí, haciendo presencia, si no se puede con el titular en específico, hablar con el superior, con los responsables y así ir escalando, agotar todos los medios, los recursos legales que también tengamos cuando no hacen oídos sordos las autoridades que trabajan directamente en nuestros asuntos. Y es un desgaste. Sí, como de no. verdad que es un desgaste. Ahorita, de hecho, estoy trabajando un asunto de una víctima en donde la víctima se presentó a denunciar sola y me busca después de que denunció un delito sexual. Y entonces ella me dice, mira, abogada, esto fue lo que yo declaré, ¿no? Que es una entrevista actualmente en la carpeta de investigación. Y entonces yo la leo y ahí decía que había sido asistida por una asesora victimal pública, ¿no? Y decía el nombre. Y entonces cuando yo hablo con la chica, le digo, oye, pero mira, aquí dice que esta licenciada tal, ¿qué te explicó? No, es que no hubo nadie. ¿Cómo que no hubo nadie? Le dije, pero si yo tengo a la vista, te dieron una copia, es la que está en la carpeta, yo la tengo, la estoy leyendo, ahí dice. Y cuando pude acceder a la carpeta, incluso hasta la cédula profesional viene. Me dicen, no, licenciada, no había nadie. Dice, yo nunca tuve una asesora. Entonces la fabricaron. O no la fabricaron, sino más bien lo que hizo el Ministerio Público fue, ay, la asesora victimal yo creo ahorita no puede, está muy ocupada o no tenemos y nos vamos a tardar más. Pues ya como esta es la que siempre nos asiste en la guardia, en el turno, vamos a ponerle el nombre que estuvo aquí, le medio explicamos a la chica y ya. Ahora la pregunta es, ay, ¿cómo no se dio cuenta la víctima? ¿Qué no firma? ¿Qué no lee cuando firma? No, es que la estrategia ahora del Ministerio Público es, ya fírmele. Y entonces las chicas van, como usted lo dice, con su dolor. Están recordando lo que pasó, porque muchas no denuncian al momento. Están tratando de exponer con mucho trabajo lo que les sucedió. Ya lo lograron, ya lo hacen y ahora van a leer. Están tratando ahí de leer y la Ministerio Público, quien los esté atendiendo, ya, fírmele, sí, te voy a dar una copia, ya. Y entonces pues las chicas ahí le firman rápido y se la llevan. Ya cuando la leen con detenimiento en su casa, pues se dan cuenta que no. Y eso sin contar que omitió, este asunto se lo dije porque omitió hechos que le habían sucedido cuando era pequeña. Es decir, dijo unos hechos, pero faltaban más hechos. Y cuando yo le pregunté qué pasó con esos hechos, me dijo, es que el Ministerio Público me dijo que eso no importaba. Sí, he escuchado que les dicen, no, eso no importa o no, eso no es necesario. O sea, eso no importaba. Le digo, ¿cómo que no importaba? Y me dice, no, licenciada, dice, y de hecho, yo ya haciendo memoria, dice, yo escuché que el Ministerio Público estaba hablando con otra persona y dijo, ¿y esta para dónde la vamos a enviar? O sea, dice, y ahorita ya entiendo que ellos estaban buscando no quedarse con la carpeta, sino viendo dónde la mandaban. Y en efecto, o sea, la mandaron a otra fiscalía. O sea, delitos sexuales ya no se la quedó, porque no puso todos los hechos, nada más puso los que a ellos le convenían. La mandó a otra fiscalía porque se declararon incompetentes y a la fiscalía para adolescentes, ¿no? Y ahí la remitieron, se deshicieron de ella. Y entonces en la fiscalía para adolescentes, ¿por qué no cuando se acerca uno a preguntar y cuando ella también va a preguntar? Ay, pues fíjate que, pues no, ya prescribió tu delito, no creo que vayamos a poder hacer nada. Oiga, pero es que yo le dije al Ministerio Público que había más hechos. No, pues es que le hubieras dicho allá, pero igual te tomamos una ampliación de declaración, ¿no? Pasaron, sin mentirle, doctor, no pasó ni una semana. Nos presentamos, le digo a la chica, vamos a buscar al MP para decirle lo de tu ampliación. Y nos dicen, ya la mandamos al archivo. Okay. Hago un escrito, pues ya con una narrativa de hechos de que
A la chica la traen de sexuales a adolescentes, auxiliares, otra vez a adolescentes. Aquí no era, te la vamos a regresar a sexuales. Y es momento que no nos han informado dónde está esa carpeta de investigación. Y la chica no ha podido avanzar, ¿sí?, en su asunto, no ha podido ampliar su declaración para poder hacer del conocimiento de la autoridad sobre esos hechos, de los que también fue víctima, porque fueron múltiples hechos, de abuso, vamos a nombrarlo de esa forma, para que no nos censuren. Y estamos ahí paradas. Y dirían, ay, abogada, pues es que ya hubiera hecho esto hubiera hecho aquello. No, es que no se trata de lo que hagamos o no hagamos. Estamos trabajando, estamos haciendo el trabajo, pero es una desorganización, es una indolencia por parte de la autoridad. De decir, esos hechos no importan, de decir, te la voy a mandar a otra fiscalía, no informarles con precisión, ahora ya está en otro lugar y las víctimas ahí están. Van bien. Esta víctima me tiene a mí como representante, pero las que no. Sí, las que están sin las recursos. Que ahí van, como pueden. Sí. O sea, y me recuerda a otro asunto que también una señora me buscó y me dice, mire, licenciada, ya he llegado hasta aquí. O sea, está a este punto de mi carpeta porque yo sola lo he trabajado. Dice, he dado batalla, he peleado, he hecho todo lo que es posible. Dice, porque si no tratamos así a la autoridad no nos hace caso. Pero hay personas muy combativas, hay personas que sí están ahí, a veces su trabajo, sus recursos se lo permiten, pero no a todas. No a todas. Y entonces, ¿qué pasa con las que no tienen ese recurso, no tienen ese tiempo? Pues se cansan. Y dicen, pues ya mejor lo dejamos así, ya no sé ni para qué denuncié, perdí mi tiempo. Y ahí está. Fíjese, maestra, que ahorita lo que usted comenta, yo tenía la esperanza, o así lo creía de manera errónea, que probablemente cuando llega una carpeta, digo, todo el mundo ya con las tecnologías pensamos que hay un sistema, ¿no? Porque de repente los MPs dicen, no, pues es que se sube al sistema. Y yo me imaginé de manera muy tonta que probablemente el ingresar una carpeta a un sistema de ellos y después teclearle, podrían ubicar en dónde está, ¿no? Pero así como nos platica, pues es terrible, porque es como una persona desaparecida. ¿Y ahora para encontrarla? Ellos tienen un sistema interno. Y ese sistema interno es donde ellos están obligados a capturar, iniciar todas sus carpetas de investigación y se supone que dentro de él actúan, es decir, van ahí alimentándola de todas las entrevistas, de todos los informes, de lo que se va integrando la carpeta de investigación. Pero esa es una cosa. O sea, es una cosa el sistema que integra esas carpetas y otra cosa son los medios que tienen también para hacer una búsqueda de una carpeta. Es decir, si la tenemos, no la tenemos. Cuando la vamos a remitir porque somos incompetentes por materia a otra fiscalía, pues también debemos de tener un registro. Oiga, ¿y qué pasa cuando se pierde? ¿Qué hace la víctima? ¿O qué puede? Bueno, ¿qué pasa? Ahorita ya me hizo recordar otra cosa. ¿O qué hace el litigante? En materia familiar sí tengo un expediente perdido. ¿Y ahí qué pasa? O sea, lleva 2 meses, tuve audiencia en materia familiar respecto a una guardia y custodia, que por cierto me da mucho gusto decir que fue una guardia y custodia que ganó un papá. Ok. Y porque también alcancé a leer muchos comentarios en donde se quejaban que el feminismo y que somos feministas y que no defendemos al género masculino, pero en el programa anterior pues sirvió también para que varones me buscaran y me buscó un varón que tenía a su hija viviendo, la madre se fue y tiene todavía a su hija, logramos la guardia y custodia, por fortuna a su favor provisional, todavía no la definitiva. Okay. Y entonces tuvimos esa audiencia, ese expediente en el Juzgado de lo Familiar aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pasó una semana, yo presenté una promoví respecto a la pensión alimenticia, que también tiene derecho la niña por parte de la madre. Y de repente quise consultar el expediente y no está. Oiga, abogada, pues no lo encontramos, ¿no? Regresen, era viernes, ¿no? Regrese el lunes, no sea malita, ¿no? Es que regreso el lunes. Voy el lunes, todavía no lo encontramos, Lick.
Dice que no, pero así con sus caras de, pero sí lo estamos buscando. Lo estamos buscando, cada área lo está buscando, pero me acuerdo que esas se atravesaron ya la época vacacional, que creo fue en las vacaciones de verano. Se van de vacaciones y regresan y, oiga, mi expediente, ¿qué creen? No lo hallamos. Es momento que no lo encuentran. Entonces, como ya había varias promociones, hay varios informes, pues obviamente la actividad propia del proceso que se tiene que ir integrando al expediente principal, pues tuvieron que formar un expedientillo, o sea, como un expediente aparte, Sí. que se le llama así, expedientillo. Pero en ese expedientillo no podemos realizar actuaciones, es decir, se van integrando nada más lo que se va acumulando. Sí, lo nuevo, por decirlo así, pero ¿no? pues para que no se quede ahí todo cuerdas separadas, pero pues tenemos que acordar, o sea, la secretaria tendría que acordar junto con la juez en el expediente original, pues no está. Ya se ordenó una búsqueda al del archivo, dice que no lo tiene. Se ordena una búsqueda exhaustiva. Estamos esperando que informe, pero ya hablé con el del archivo y dice que va a informar que no lo tiene. Y desapareció. El expediente desapareció, por increíble que parezca. Entonces ahora hay que promover algo que se llama incidente de reposición de procedimiento. Ok. También existen expedientes digitales Sí. ya en esa materia, por fortuna, ¿no? Y nosotros como abogados litigantes, pues siempre estamos tomándole fotos, se permite tomándole fotos a todos los acuerdos que salen, tenemos nuestras promociones, pero digamos que no es lo ideal. Sí, pues no. O sea, no se ha podido decretar la pensión alimenticia a favor de la niña. ¿Por qué? Pues porque el expediente no aparece. Y eso que los alimentos son una cuestión de urgencia, Sí. ¿no? Oiga, maestra, fíjese que ahorita que estaba usted comentando sobre esta situación de los delitos, me llegó mucho a la mente la cuestión de los delitos sexuales, porque usted, lamentablemente digo en este sentido, con todo respeto, usted como que ya es más especialista en delitos sexuales por la gran demanda que tiene usted de trabajo para, pues, ayudar a las víctimas. ¿Nos podría usted regalar un poquito de su experiencia en estos temas para, ya ve que actualmente está terrible la situación, le platicaba hace ratito, salió en las noticias que detienen a un tipo que era entrenador de box y abusa sexualmente de 2 hermanitas, 17 y 13 años. Y si usted va poniendo las noticias, cada vez como que estos delitos ahorita se están incrementando de manera terrible, igual que los feminicidios, ya ve que están incrementándose terrible. ¿Nos podría regalar un poquito de su experiencia para darles luz a todas las amigas y amigos de estos temas? En el caso de los delitos sexuales, yo me atrevería a decir que todo lo que ha habido de apertura en redes sociales, sobre todo, donde incluso ha habido campañas, en donde hay movimientos, organizaciones, marchas, y donde se promueve que la mujer hable, en específico la mujer, Sí. ¿sí? No digo que sea la mujer nada más víctima, también hay varones, pero bueno, en general que la gente que haya sido abusada o víctima de un delito sexual lo diga y no esté solapando al que la violentó. Creo que eso sí sirvió para muchas, al que las animó, por decir algún término, a denunciar algunas, otras a hablar, a difundirlo, a decirlo a sus familiares, a confesarlo, a hablarlo simplemente. Y sí, por desgracia, he tenido asuntos donde me están hablando de violaciones, que bueno, dije que ya vamos a decir abusos Sí. sexuales, aunque no es lo mismo, desde que eran niñas. Y son personas que ahorita ya son adultas. Algunos mencionan que sí lo dijeron, pero que no hubo un apoyo de la familia. Y otros mencionan que pues no lo dijeron, que hasta apenas de adultas han ido diciendo poco a poco de lo que fueron víctimas. Muchas sí denuncian, otras simplemente buscan como orientación o asesoría, como saber qué es lo que podrían hacer. Así me ha sucedido que se acercan y me platican lo que les pasó y me preguntan si es un delito, no es un delito, si fui víctima de un delito. Yo las oriento, les digo de qué tipo de delito fueron y víctimas, y entonces ya ellas se atreven a decir, bueno, sí voy a denunciar, o no se atreven, simplemente dicen, déjeme pensarlo, voy a seguir en terapia, o ya no quiero denunciar.
Entonces, sí, por desgracia, son muchas agresiones sexuales, lo que más hay es violaciones en agravio de niñas y niños. Y lo que más he trabajado es eso cuando eran pequeñas. Siempre como el primer cuestionamiento o lo primero que incluso la propia autoridad te cuestiona es, ay, ¿cómo con una niña de 7 años, 8 años hubiera sangrado? ¿Cómo? Pues gritó porque sí le dolió y nadie le escuchó. O sea, empiezan a generar una serie de ahí suposiciones, ¿no? Y en un caso particular así me sucedió, en donde pasa esto, la víctima es agredida por uno de sus familiares y hay una penetración. El Ministerio Público no lo plasma como penetración, solamente puso su en medio de sus pompas, hizo movimientos, pero no pone una penetración. Y aquí dirían, bueno, ¿y cómo si la víctima le está diciendo? Porque la víctima me lo dice así de viva voz. A mí me dolió muchísimo. Yo sentí incluso como si algo se me hubiera roto. ¿Sí? Y yo grité terrible, lloré, pero bueno, ahí en su domicilio no había nadie la pudo auxiliar. Dice, pero me dolió mucho. Y entonces, si en la actualidad, la pregunta sería, ¿y en la actualidad tendrá lesiones? Si ya cuando es adulta ya va a denunciar, ¿tendrá lesiones? Le hacen un examen proctológico porque es parte de los exámenes que se hacen en delitos sexuales, un examen proctológico. Y aquí viene como toda la serie de ideas, ¿no? De toda la gente en general. Ay, pues, ¿qué lesiones va a tener? Ya pasó un montón de tiempo. Otros, no, pues ya no se va a encontrar nada. Otros, pues, ay, ¿cómo cree que va a ser una penetración? Mata a la pobre niña. Si un adulto con una niña la mata, si la penetra. Otras, no creo que haya podido hacer eso, porque si no, le hubiera provocado una lesión muy grave. Y entonces vienen una serie de suposiciones y al final pasan al examen médico y sí tiene una lesión. Tiene una lesión lineal. Sí, a las 3 horas, de acuerdo a las manecillas del reloj, porque bueno, sabemos que, bueno, está ya explicado y en este programa usted nos va a explicar ahorita cómo es que se definen, ¿no? En cuanto al lugar donde se encuentran esas lesiones. Y entonces aquí es bien interesante dentro de estos asuntos de delitos sexuales y agresiones, que aparte son reales, ¿no? ¿Cómo nos va a servir eso, o si es que nos sirve eso como una prueba para poder corroborar que en verdad hubo una penetración cuando era pequeña, ¿no? Y si es que se dio y fue producto de eso. Sí, claro. Ahora, ¿cuál es el gran problema aquí? Que justamente decía Nerio Rojas que el tiempo, mientras... Hay una frase muy interesante de él que justamente nos habla de la temporalidad. Mientras nosotros nos tardemos más en ir a denunciar, las evidencias se van perdiendo, los indicios. En la cuestión de maestra de la región anal, es una zona de mucosa. Entonces, en una situación traumática, puede haber laceración. El gran problema es que va a quedar la cicatriz, pero si llega a pasar mucho tiempo, aquí la cuestión jurídica es cómo cuadró ese delito en ese evento de ese tiempo. Sí, no, y en una teoría, pues bueno, va a ser difícil por el paso del tiempo, porque estamos hablando que ya pasaron muchísimos años, que podamos atribuir de manera directa esa lesión a la penetración de la que fue víctima. Por fortuna, en los delitos sexuales, sin demeritar su profesión, pues no es la prueba reina, la medicina, ¿no? Qué bueno. Sino la psicología. Sí, maestra, qué bueno, y yo se lo agradezco y de verdad siento bien bonito ahorita que usted, no, pero para nada me demerita, no, al contrario, yo le agradezco mucho esta aportación porque justamente, y acaba de darle al clavo de manera magistral, ahora sí que certero el tiro, porque ¿se acuerda el caso del juez de la pequeñita, donde la mamá se armó de valor y bloquearon Periférico Norte? Sí. Porque justamente la niña no podía ubicar el lugar y el tiempo, y que ya había peritajes particulares y bueno, peritajes también de manera oficial por parte de psicología. Entonces dice uno, a ver,
¿por qué si ya tienes un dictamen en delitos sexuales en cuestión psicológica, que esa es la prueba, pues ahora sí más Bueno, contundente, sí. pues por qué estás victimizando a la pobre niña, ¿no? Que es una niña pequeñita. Entonces, aquí lo que usted claramente nos ilustra magníficamente, sí, maestra, perfecto. Aquí la prueba reina sí sería el dictamen psicológico, porque ya médicamente hay una cicatriz, no lo puedo vincular en cuestión de tiempo, pero sí, magnífico es la prueba psicológica. Sí, la prueba Sí, psicológica en delitos sexuales y en delitos de violencia familiar prácticamente se vuelve ya la prueba, así le vamos a llamar porque en las etapas procesales, de acuerdo a la etapa sí, procesal, tienen un nombre distinto, pero esa intervención pericial se vuelve prácticamente cuando salen a favor de las víctimas el elemento más importante que corrobora de alguna forma los hechos que la víctima está narrando. ok. Y es lo que nosotros como abogados, ya sea como asesores victimales o como abogados de la defensa, según el caso en donde estemos, en el caso de la víctima, pues lo que nos va a servir, ¿sí? Para poder demostrar que hubo un daño Sí, en la psique, como consecuencia de que del hecho denunciado. Y ahorita que haciendo el paréntesis con el asunto que dijo del sí, de la Estado niña. de México, es bien importante que sepamos la forma en la que el Ministerio Público integra esas Sí, carpetas, porque creo que la forma en la que el juez se expresó fue errónea. Fue un error sí, fatal sí, que le costó la exposición en redes sociales. Fue fatal porque hay un protocolo internacional sobre la actuación de las autoridades judiciales cuando hay temas donde están relacionados directamente menores. Y como nosotros sabemos que a partir de la reforma en materia de derechos humanos, y la reforma en el 2011 y la reforma en materia penal del 2018, pero el más importante en la de derechos humanos, todas las autoridades están obligadas a hacer valer, respetar los instrumentos internacionales que existan. Y entonces, en este caso en particular, este protocolo nos dice claramente que hay etapas de los menores, ¿sí? Que tienen que ver con su edad. Y entonces, no le podemos exigir a un menor, recuerdo que este caso era de una niña de 4 años, ¿no? ajá, Algo así. sí, No le podemos exigir a un menor, en el caso que usted comenta de 4 años, que me diga día, año, mes, hora, no se lo puedo sí, exigir. no, es que es No se brutal lo podemos eso. exigir. Entonces, la forma en la que expresó este juez, el que dijo, no me dijo el día, la hora, pues de ahí fue fatal, porque nosotros sabemos y nosotros como asesores victimales tenemos también que encargarnos de defender esta parte de la víctima, en donde por razones de la edad no se van a poder ubicar en tiempo y a veces muy difícil en el espacio, ¿no? Entonces, no podemos exigirle esto. Pero ya hay instrumentos que nos apoyan para poder justificar o subsanar de alguna forma esto que no vamos a tener, Sí, esa precisión que no vamos a tener en ese hecho. Sí, pero no significa que no haya existido. así ¿Sí? es. No, sí, Y los dictámenes en psicología, pues bueno, también nos van a ayudar para decirnos qué tipo de afectaciones psicológicas, que son muy importantes en la investigación de los delitos en todos, qué afectaciones psicológicas tiene la víctima, pero que sean producto del hecho denunciado. ujú, Porque en mi experiencia también me ha pasado que muchas veces se dictamina y se dice, sí tiene alteraciones, pero tiene alteraciones por otros eventos. Y no precisamente por eventos de naturaleza sexual o agresiones. Pero ese elemento para nosotros es de suma importancia, y que se lleve a cabo en la fiscalía, porque ese peritaje prácticamente es nuestro, aparte de la narrativa de los sí, hechos, es nuestro elemento, nuestro dato de prueba que en una audiencia inicial nosotros vamos a hacer valer para poder corroborar que existió un daño, ¿sí? ok. Y una afectación en la víctima producto de la conducta desplegada por el agresor. Sí, y esto que usted nos menciona y nos da una clase magistral es bien importante porque, como usted bien lo dice y lo decimos aquí hasta el cansancio, lo más importante es que hay que ir a denunciar
pues lo más pronto posible, porque si no después, como usted bien lo menciona, se van agotando luego algunas periciales y nos vamos quedando con menos cantidad de pruebas y esto ya puede aprovecharlo pues la otra parte. Sí, y ahorita que toca ese tema es bien interesante esto. Y hay muchas, como usted dice, hay una serie de cosas que se deben de ventilar que a veces el tiempo no nos da. Pero con esto que usted acaba de comentar, se abre un abanico de temas. ¿Cuál? El primero, la denuncia. La gente no quiere denunciar. No. Y fue la mayoría de los comentarios y quejas que hubo respecto al programa pasado, porque me dicen qué fácil que nos digan ve a denunciar. ¿Sí? Cuando nos trataron mal, cuando nos dijeron que ahí no era, cuando nos traen de arriba para abajo, cuando no nos dan la atención, cuando nos dicen que eso ya pasó, que, ay, pues si es un familiar o que si es mi marido para que denuncie, N cantidad de comentarios. Pero no vamos a activar todo el sistema judicial o de justicia si no denunciamos, no lo vamos a activar. ¿Sí? Y no tampoco podemos justificarlo o excusarnos en que son malos. No todos son malos, tampoco no todos son buenos, no podemos generalizar. Sí. Pero les voy a reiterar, existen medios, tanto ya electrónicos, a través de las páginas, en línea para denunciar, o el apoyo también de asesores jurídicos, en mi caso privados o públicos, a los cuales se pueden acercar para orientarse. Pero sí es importante una denuncia. Ahora, segundo, ya no denunciaste, por lo que sea, no denunciaste, pasó el tiempo, pasaron muchos años, como varios de los asuntos que le digo que estoy tratando. Hay un tema aquí bien importante y que ahorita es el momento como para precisar. Hubo una reforma el año pasado en donde dice que los delitos cometidos en agravio de menores, en específico los del título de delitos sexuales, no van a prescribir. Pero resulta que ese precepto no existió siempre. Entonces, la Ley General de Víctimas y la Ley General de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes nos hablan que los delitos cometidos en agravio de niños, niñas y adolescentes no prescriben. Ok. Sí, ya habíamos hablado de la prescripción. Sí. Uh-huh. Y entonces aquí empieza como todo se viene una serie de ideas porque dicen, espéreme, ¿no? Pues entonces yo ahorita voy a ir a denunciar un hecho de hace 20 años, de hace 30. ¿Puedes? Sí puedes, pero de entrada lo que ahorita están haciendo, con lo que yo me estoy topando con los ministerios públicos, es que están aplicando la ley que estaba vigente al momento del hecho. Okay. Entonces, si la ley que estaba vigente hace 20 años me establecía ciertas reglas de prescripción, ¿sí? Esas reglas de prescripción que sí me daban una temporalidad, no como ahora, que es imprescriptible, me daban una temporalidad. Entonces nos tenemos que ir, según la autoridad, a esa temporalidad. Y entonces aquí venimos y dice, bueno, y entonces la Ley General de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley General de Víctimas y lo de la reforma, ¿qué? Pues ahí viene el trabajo jurídico. Porque nosotros como abogados nos tenemos que encargar frente a la autoridad de fundamentar, ¿sí? Y aquí viene todo un análisis jurídico para que, si bien es cierto, era una ley la que en ese momento imperaba, ¿sí? En el momento del hecho, la víctima tiene derechos fundamentales, ¿sí? Y esos derechos fundamentales hizo una reforma en el 2011 y a raíz de eso ha habido una reforma y nosotros nos vamos con un principio de progresividad de los derechos humanos. Y entonces tienen que ponderar, tiene que haber una ponderación. Porque el Ministerio Público me lo ha dicho así, de frente. El Ministerio Público me dice, pues sí, licenciada, pero usted me habla de los derechos de la víctima, pero era un niño o una niña, pero el imputado también tiene derechos y yo no se los puedo vulnerar y el delito ya prescribió. Pero no deberían quedar con una resolución nada más así tan a la ligera de ya prescribió, ya se acabó, porque aparte, en ese momento tenemos que considerar el hecho al momento. Una agresión sexual, más sus agravantes, que ya ve que le incrementaban, ¿no? Sí. Que pueden ser las agravantes. Hay unas en donde te dicen que si se ejerció con violencia físico-moral, incrementan un tanto la pena. Si se ejerció en un lugar solitario, si se llevó a cabo por un familiar, hay una serie de agravantes que el código desde ese entonces hasta ahorita te enumera. Entonces ahí aumenta más. Y entonces hay que hacer una sumatoria.
tenemos que hacer un análisis jurídico de todo eso para que nosotros le argumentemos a la autoridad por qué sí ese delito, por decirlo de una forma llana, sigue vigente. No está fácil. Y de una vez se lo digo a todos esos escuchas, tristemente, Sí. no lo va a hacer un abogado público, no se va a meter en ese rollo. Si un asesor jurídico público va a decir, no, pues ya prescribió su delito, vámonos. El fiscal ya prescribió, vámonos. Se va a ir a lo sencillo. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren es quitarse un número más menos. trabajo. ¿Sí? Entonces sí necesitan una asesoría jurídica particular que los oriente. Entonces, pues es la denuncia, es ver la temporalidad. Uh-huh. Y otro tema del comentario que usted dice es denunciar al momento. Bueno, no siempre se puede denunciar al momento, pero la bondad de la pericial en psicología es que las afectaciones psicológicas regularmente, así haya sido cuando tengan 10 años y las víctimas hayan intentado terapia, hayan acudido con psicólogos, algunos elementos para superar el evento, cuando les hacen la valoración psicológica siguen teniendo alteraciones. Sí, decía un maestro en psiquiatría, el estrés postraumático nunca se quita. O sea, Sí. hay terapia para sobrellevarlo, pero de que se quite el estrés, ahí lo vamos a tener siempre. Y hay víctimas que pues obviamente crecen, ven a los familiares que son los agresores y les sigue generando Sí. que es tan sorprendente como cuando a uno se cae o uno lo atropellan, y esto me recuerda de un hecho de cuando me atropellaron, y uno cuando vuelve a pasar por ese lugar y entonces tu corazón se Sí. vuelve a acelerar y entonces empiezas a hiperventilarte. Y de esa misma forma es como les pasa a ellas o a ellos, ¿sí? Si ven al agresor, es ese impacto, es su corazón se acelera, se hiperventilan, Sí. Entonces empiezan a sentir ansiedad y pueden caer en una crisis. Así hayan pasado los años que hayan pasado. Entonces, a mí sí me parece muy injusto, y es lo que ahora yo estoy abogando en una incluso controversia de normas, que prescriban esos delitos, porque si las víctimas ahorita, después de 20 años, se atrevieron a denunciar, ¿qué? O sea, ¿qué le voy a reclamar como sociedad o que fiscal? ¿Para qué no lo hiciste? O sea, de entrada tenemos que pensarle, a ver, tenía 7 años, tenía 8, Sí. tenía 5, que se sale y va al Ministerio Sí, Público. la niña no va a decir, y ya, oye. o sea, ¿qué hace? No, licenciada, pero es que también ha habido una reforma en donde la prescripción comenzaba a contar cuando fuera mayor de edad. Sí, pero hay veces que la gente se tarda demasiado en denunciar, y aunque la contemos desde que cumplió la mayoría de edad hasta el tiempo que va a denunciar, el MP te dice, no, ya prescribió. Por eso sí es importante analizar cada caso en particular. La autoridad siempre te va a decir, ya no se puede hacer nada, ya prescribió, porque no van a entrar al fondo ni al análisis, pero todo lo que les acabo de decir anteriormente lo podemos hacer valer. Y como yo le digo a mis víctimas que tienen la bondad de confiar en mí, yo voy a hacer todo lo que yo pueda y que esté en mis manos jurídicamente, ¿sí? para que podamos acceder a la justicia, porque la justicia se trabaja, la justicia Sí. no se da y el Estado no te la da. Entonces hay que trabajarla. Yo voy a llegarme de todos los elementos para hacérselos valer a la autoridad, pero ¿qué crees? La decisión no depende de mí. Yo no firmo. Esa sí firma un juez, un magistrado, un ministerio público, porque nosotros no somos la autoridad. Creo que lo único que podemos garantizar como abogados litigantes es nuestra lealtad y nuestro trabajo eficiente. Eso es muy interesante. Y bueno, ¿qué cátedra me acaba de dar usted con todos estos elementos jurídicos, maestra? ¿Recuerda algún caso que nos quiera platicar? Hubo uno muy sonado en ese entonces, en alcaldías de Venustiano Carranza y parte de Gustavo Amadero. Incluso se consideró como serial el asunto, porque de repente ya comenzamos a observar que ya había varias víctimas y el modus operandi o la forma de operar del sujeto era la misma. Entonces eran más ya de 3 víctimas que habían sido que habían sido agredidas por este sujeto, y había un retrato hablado, el famoso retrato hablado, ¿no? Que antes se trabajaba de una forma distinta. Y
operaba de una forma peculiar, digamos, ¿no? Siempre interceptaba a las víctimas como para hacerles la plática. Ujú. Y la manera de operar de este sujeto era más la seducción. Ok. Entonces el sujeto era muy atlético, era muy... traía un carro equipado del año, siempre andaba bien vestido, muy pulcro. Y pues en apariencia no tendría por qué generarte Sí, miedo, desconfianza. ¿no? O desconfianza. Y entonces siempre se acercaba, ¿no? Con alguna pregunta a las víctimas, que también por cuestiones profesionales no puedo decir, pero les hacía una pregunta, así como decir, ¿dónde vive tal persona? ¿O sabes cuál dirección? Pues así les hacía una pregunta muy específica a ellas. Y con eso captaba su atención y comenzaba ahí una interacción. Regularmente las víctimas no nos decían que ya habían platicado con él por vergüenza, por miedo por miedo a ser juzgadas. ¿Por qué? Pues porque el hecho va a decir, ¿cómo confiaste en un desconocido? Pues es que no es tan difícil, ¿no? Sí. No es tan difícil si una persona bien parecida, bien vestida, se acerca y te hace una pregunta muy cotidiana en un lugar público o en la vía pública, y entonces incluso hasta educado o la forma de dirigirse, pues tú dices, no tiene por qué generarme miedo. Ujú. Y entonces pasaba eso, y las víctimas, hasta que las entrevistabas más a fondo, es cuando ya te dabas cuenta que sí habían tenido una plática, ¿no? Obviamente el sujeto las observaba y ya cuando se daba cuenta ya de esta interacción y esta confianza que ella había generado, entre comillas, pues es cuando ya las amagaba o las empezaba ya a amedrentar, ¿no? Ok. Para poderlas subir a su vehículo Ujú. y las llevaba a algún lugar. O de lo contrario, hubo algún evento en donde sí, en el metro ahí la interceptó, es decir, un lugar de estos paraderos que son enormes, que tienen muchos lugares donde se puedan esconder, pues en uno de esos lugares ahí la interceptó, pero ahí vio propicio él todos los elementos para amagarla y ahí agredirla sexualmente. Y en otros lugares lo hacía algunas las llevó a un hotel, ¿no? Que esto también genera mucha, pues, como duda, ¿no? Incluso me recuerdo muy bien que una de las víctimas estaba embarazada. Y una de las víctimas embarazadas llevaba a su bebé. Ok. Tenía un bebé pequeño, yo creo que de 1 año, que todavía no caminaba, un poquito más de 1 año, Sí. y estaba embarazada. Y ya yo creo que tenía más o menos, ya no recuerdo, 5 meses de embarazo aproximadamente, porque ya se le notaba un poco. Pero estaba embarazada y tú decías, o te podrías preguntar, ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Cómo subió al bebé? ¿Cómo subió lo que traía la señora? ¿Cómo subió? Pues con un elemento muy sencillo, amenazándola con causarle algún daño a su hijo. Sí, claro. Y entonces, como madre, pues cuando tienes ese instinto maternal, porque claro, no todas lo tienen, entonces, pues lo que más prevalecía en ese momento era la protección hacia su hijo. Y obviamente al bebé que traía, ¿no? Y por eso accedió a entrar al hotel con él. Entonces, ese es una de las víctimas que me llamó mucho la atención, porque incluso el juez, en ese entonces, averiguación previa, ahora carpeta de investigación, no lo sentenció. No lo sentenció por esa agresión sexual, porque dijo que no se pudo acreditar, y el razonamiento que dio el juez en ese entonces, o la autoridad judicial, fue que no había una defensa por parte de ella, no se mostraba miedo que hubiera repelido la agresión, y por más que se le trató de explicar al juez que lo que a ella le importaba no era su integridad, no era salvaguardar su vida, sino era la de su hijo. Sí. Sí, porque el agresor narra que cargó al niño y lo puso sobre la cama del hotel. Y le dijo muy claro y de forma tranquila pero clara, tú haces algo y al que la va a llevar va a ser tu hijo. Entonces, ella en todo momento lo que pensaba era en proteger a su hijo. Sí, claro. ¿Sí? Y el juez argumentaba que hubo consentimiento, que no puso resistencia, que no, o sea, una serie de argumentos que esa resolución nos impactó mucho en la fiscalía, porque el juez lo absolvió. Por ese asunto lo absolvió.
Pero hubo otra serie de agresiones que, bueno, por las que se quedó sentenciado, que una fue la que llevó en el metro, otra fue en parques, utilizaba mucho también parques, lugares solitarios que regularmente a determinadas horas pues nadie visita, ¿no? La mañana todo el mundo se va a trabajar y un parque está solo. Sí. En las salidas de los metros, recuerdo bien que utilizaba una salida por Oceanía, ¿no? Que estaba ahí en Gustavo Amadero, y había una salida del metro Oceanía que también es muy grande y tiene transborde, pero había una salida que luego ya está muy oscura a determinadas horas, en ese entonces, ¿no? Y también ahí la utilizaba, o incluso los andenes. Ya ve que hay muchos andenes en los metros que son largos y solitarios, hasta más no poder. Y parece que no hay ni un alma. Uh-huh. Y a veces dices, ¿pero cómo hay? Pues ahí pasaban las situaciones. Ahora ya hay más seguridad, ahora ya se implementan otro tipo de medidas, ¿no? Porque pues obviamente eso proliferó, pero antes no había tanto como ahora. Sí, incluso no estaban ni los policías que ahora están en el metro. Sí, en el metro y ahora ya hay muchísima seguridad, pero más en este tipo de andenes larguísimos o lugares que eran propicios, ¿no? Para esconderse o hacer otro tipo de acciones. Y este sujeto operaba, así interceptaba a las víctimas. Cuando nosotros citamos a todas las víctimas para que lo reconocieran en ese entonces, lo curioso, lo que nos llamó la atención es que todas las víctimas se parecían. Okay. O sea, tenía su propio perfil el sujeto, el agresor. Entonces eran chicas de unos 65 aproximadamente, o sea, no eran de estatura baja, de cabello largo y oscuro, ¿sí? Lacio, de cabello largo, oscuro y lacio, y eran parecidas incluso de las características de la cara. Delgadas, altas, cabello largo, negro, y se parecían todas ellas. Incluso una de las víctimas era servidor público. Okay. Era servidor público. Entonces, cuando lo reconocieron, todos lo reconocieron, teníamos un retrato hablado, él siempre utilizaba gorra, era algo que siempre lo caracterizaba, siempre utilizaba gorra. Y lo reconocen, ¿no? Pues la mayoría lo reconoce, incluso ya hay víctimas, pues nosotros sabemos que hay víctimas que a veces ya no quieren acudir o se desaparecen o ya no las encuentras en el domicilio que dieron o los teléfonos, pero por fortuna varias de las víctimas que habían denunciado se presentaron y lo reconocieron cuando se logró detener. Y se logra detener al sujeto a través de su modus operandi, de su modus vivendi, o sea, de la forma de vivir. La detención se realizó ahí en las calles del centro cuando el sujeto estaba haciendo algunas actividades propias de su trabajo, a lo que se dedicaba, porque era como comerciante. Okay. Entonces ahí lo detienen y es como logran dar con él, pero por esas actividades, no fue en flagrancia, es decir, al momento de que estaba cometiendo el hecho ni nada, y concordaban todas las características que daban las víctimas, coincidían, esa es la palabra correcta, coincidían con lo que él tenía en ese momento, es decir, físicamente, su fisonomía, su anatomía, y aparte el carro que llevaba, ¿no? Porque sí, él andaba siempre en su carro, súper equipado, y ese carro también era una forma de atraer la atención de las víctimas. Obvio de las que no interceptó en el metro, porque en el metro, bueno, no es el carro ahí ni nada, ¿no? Sino las que en la calle las interceptó en el carro, ¿no? O de esta que le digo de la embarazada, pues que subió al carro incluso, ¿no? Okay. Y es de esa forma que se logra detener al sujeto. En ese entonces el sujeto lo detienen y lo ingresan al centro de reclusión y sí se logra que se sentencie por la mayoría, porque incluso había una forma de operar muy característica de él, que siempre usaba preservativo. Okay. Entonces, cuando las víctimas denunciaban, pues no encontrabas un líquido seminal al momento de la toma de muestras, pero hubo con una víctima que no utilizó preservativo y de esa sí se pudo obtener la extracción del perfil genético y coincidió. Entonces esa fue para nosotros la luz, ¿sí? Porque aparte del reconocimiento facial, el señalamiento directo a las víctimas, ya teníamos otro elemento que la ciencia nos aportaba, porque en uno de ellos sí había penetrado y había llegado y sin preservativo.
Y algo que nos mencionaban mucho las víctimas, incluso la víctima que le comento, nos decía, es que el sujeto, de hecho, tuve que salir yo corriendo con mi bebé del lugar donde estaba porque el sujeto se molestó mucho conmigo. Era aparentemente tranquilo, digamos que de una forma muy directa y tajante me decía, no hagas nada, quédate quieta, si no ya sabes lo que le va a pasar a tu hijo. O sea, no gritaba, no decía groserías, no nada, sino así, directo, aparentemente tranquilo. Pero ella dice, cuando se desbordó y se encolerizó y se puso incontrolable, fue que él se pone un preservativo, penetra a la víctima y él hacía un movimiento, primero la penetraba y sacaba el y observaba. Y entonces ella, la víctima, nos decía, yo tenía en ese momento una infección Ok, sí. vaginal y tenía este flujo que es Sí, blanquecino, blanquecino. que parece pastita. Sí, Y entonces el condón estaba lleno de de ese flujo. flujo. Dice, y entonces eso provocó la ira del sujeto. Sí, el sujeto se descontroló, se levantó, tiró cosas, me dijo, lárgate, te corrió, se sacó el preservativo. Dice, y es como logro salir. Cuando detienen a este sujeto, incluso cuando nosotros vamos a hacerle la entonces declaración, ahora entrevista al centro de reclusión, incluso el criminólogo, recuerdo que la criminóloga tuvo una plática conmigo y me dijo, el sujeto tiene una personalidad, o tú lo ves y es extremadamente pulcro. Sí, o sea, no puede, o sea, tú le ves, la ropa está planchada, su cuidado personal, los tenis incluso del centro de reclusión no tenían así, como decimos nosotros acá afuera, ni una patinada de mosca, ¿no? Eran blancos, parecían nuevos, Sí. ¿no? Sus tenis. Todo siempre estaba así, a la línea. Y nosotros pensábamos, nosotros pues como abogados y hablando con los criminólogos o los expertos o los psicólogos, pues decíamos, y luego se molestaba, ¿no? Tenía mucho cuidado con usar preservativo, con que no tuvieran enfermedades las chicas, elegía, ¿no? Y no elegía a personas de la calle que podrían tener una falta de aseo, Sí. ¿no? Sino incluso le digo una que era servidor público, personas que eran de su casa, del hogar, amas de casa, y entonces se fijaba en eso y aparte pues que no lo fueran, como que se cuidaba que no lo fueran a contagiar de nada, ¿no? Y aparte su vestimenta, entonces era bien interesante. Y sobre todo, supongo que para los criminólogos, poder analizar esta personalidad Sí, es genial lo que usted nos dice en la cuestión de la criminología porque llama mucho la atención que un agresor se pusiera preservativo. O sea, imagínense tener el temple para someter a la víctima, digo, en cuestión psicológica, y yo tener la excitación para sostener la erección y poner un preservativo. Es un sujeto pues bastante complicado, bueno, complejo en Sí, su mente criminal. sí, complejo. De hecho, fue trasladado, al parecer, a un penal de máxima seguridad porque en el interior privó de la vida a otro compañero. Ok, qué interesante. Sí, entonces ya, o sea, ya no lo pudieron tener en un centro de reclusión ordinario. ¿Supo alrededor de cuántas víctimas fueron? De las que recuerdo, claramente fueron 5. Ok. Más la 5 cifra malas que negra. pues obviamente no denunciaron. De hecho, estaban en proceso una investigación alterna, porque en ese entonces hubo un asunto muy sonado en los medios de comunicación, en donde el sujeto había un sujeto que se había metido en una casa Sí. y había agredido a las mujeres de esa familia. Al parecer creo que llegaban de una fiesta y las interceptó y fueron las hermanas, la mamá. Y estaban ya investigando en la Fiscalía de Homicidios junto con los asuntos sexuales. Sí, muy probablemente había sido él, si lo relacionaban. Yo ya no supe si pudieron relacionarlo, obviamente, con elementos jurídicos o de prueba, pero se tenía la sospecha de que había sido el mismo sujeto. Y lo llamaron como un violador serial. Ok. Maestra, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarla para todas las amigas y amigos que ahorita
pues obviamente usted con esta clase magistral de derecho y en especial de derecho penal, los amigos o derecho civil, que los que tengan duda Familiar, sí. y familiar, perdón, en la cuestión de pues la pensión alimenticia, la patria, o que alguien por ahí diga, híjole, le voy a hacer caso a la maestra Miriam y quiero ir a denunciar, a pesar de que ya pasaron pues varios años, ¿dónde la podemos encontrar para asesorías? Bueno, la vez pasada había dado mi número Sí. telefónico, lo repito, es el 729-885-7192. Ahí mándenme un mensaje de WhatsApp Ujú. y directamente les contesto yo y siempre contesto, ¿no? Ahí nos coordinamos, ahí todo para las asesorías. Si se necesita una asesoría ya en específico particular, en ese momento ya la coordinamos. Si no, a veces he tenido la oportunidad de contestar preguntas sencillas, Sí. pero regularmente sí se necesita la asesoría, el tiempo de escuchar para que sea aplicada a su caso particular. Y en las redes sociales, que ahora sí tengo redes sociales, ¿no? Bueno, ya tenemos, porque yo tampoco Ya sí, tenía. yo bueno, estábamos, Sí, creo sí. que somos de la edad. Sí. Entonces no, pues me resistía, pero sí se necesitan ahora, ¿verdad? Es YouTube, que es Miriam Solares Espíndola. Ok, Miriam Solares Espíndola en Sí, YouTube. en YouTube. Perfecto. En Instagram está igual, @Miriam Solares Espíndola. En Facebook estoy como Miriam Solares. Está ahí mi logotipo de mi M y mis apellidos. En TikTok estoy como Miriam_tu abogada. ¿Y cuál otra red social? Recuérdeme. Ya creo que son todas, ¿no? Sí, creo que Instagram, sí. Facebook, y ya son las que tenemos. Pero sí, ya búsquenme ahí, síganme, denme like. Hay videos informativos. También a través de TikTok luego sí me mandan mensaje, o Facebook me han mandado mensajes de Messenger o mensajería privada, y a veces se los acepto y por ahí ya les mando su teléfono. Y de verdad, ha sido, imagínense su programa hasta dónde llega, que me ha buscado gente de Francia, Ok. gente de Canadá, a través del programa, que vieron la entrevista Sí, sí. en el programa. No, pero sobre todo usted, la calidad de profesionista y de los conocimientos. Al contrario, yo le agradezco mucho, pues, su tiempo, el honor de que usted nos da cátedra y sobre todo, pues, la empatía que tiene usted hacia las víctimas. Sí, eso es algo bien importante y usted es de la misma naturaleza. Esa empatía que debemos de tratar a la gente con la que trabajamos, las víctimas directas o víctimas indirectas. Es un honor porque usted también ya me dio una cátedra y ya me aportó yo no hice elementos nada. también para mis asuntos, ¿no? No, Pero maestra, yo no. de verdad les agradezco la invitación de nueva cuenta. Ojalá me busquen, me sigan en las redes sociales. Y bueno, si tienen un asunto así, que por desgracia, pues en muchas Sí. familias hay, pues no duden en ahí escribirme, Sí. mandarme un mensaje, darme seguir o algún video, y yo de forma directa yo los atiendo. Hay gente que por ahí se me ha quedado ya perdida porque me escriben y de repente Sí, ya me no, dejan de ajá. escribir. Hay gente que dice, ¿sabe qué? Mañana me voy a escapar de mi casa porque estoy sufriendo violencia. Yo le aviso cuando yo me logre escapar para que usted me ayude a ver qué puedo hacer jurídicamente. No he vuelto a saber nada de ellos y a veces sí, Wow. mi corazón se estruja todo el tiempo porque hay tantos asuntos que he escuchado, aparte de los que ya tenía y que he trabajado, en donde es el pan de cada día la violencia, ¿no? Por desgracia, en todas las familias, de pareja, hacia niños, hacia delitos sexuales, entre familiares. Sí. Entonces, yo les vuelvo a dejar el mismo mensaje a todas las personas que nos escuchan, hombres, mujeres, adultos, o yo sé que niños no pueden, pero que son responsables de niños, que la violencia no se debe de normalizar y que siempre va a haber una solución, siempre va a haber una salida, siempre va a haber una nueva oportunidad y siempre hay una mejor forma de vivir. Que eso no lo duden. No, claro, maestra, muchísimas gracias. Y voy a aprovechar sus palabras para robar un minuto más. Para todas las doctoras y doctores, siempre es importante saber el derecho. Entonces, le comento esto porque hace años, dando clases a una escuela de gobierno, de medicina, una escuela pública, llegan muy enojados los alumnos. Yo les había dado el caso de violación, bueno, la materia de delitos sexuales, y habíamos establecido signos, cómo se hace una denuncia, todo esto, y de repente llegan los estudiantes de medicina bien enojados y dicen, estamos súper enojados, ¿por qué? ¿Qué pasó? A ver, pues platíquenme. Resulta que el pediatra, maestra,
el pediatra atiende a una pequeñita de 6 años de edad que el abuelo había abusado de ella. Ven los papás el manchado en el calzoncito, todo esto, la sangre, van inmediatamente, van un día y medio después, porque fue un shock para los familiares igual. ¿Qué hacemos? La niña dice que fue el abuelo, están estira y afloje entre ellos como pareja también. Es que mi papá, pues ¿cómo crees? Bueno, para no hacerle tanto de emoción, un día y medio después van al hospital, porque la niña obviamente con el dolor, la infección, todo esto, van al hospital, los estudiantes inmediatamente, delito sexual, nosotros lo vimos la semana pasada, hay que hacer caso médico legal, hay que denunciar, aviso al Ministerio Público. ¿Sabe lo que dijo el pediatra? No, ya no, porque ya pasó más de un día, ya prescribió. Sí, el pediatra. Y me acuerdo mucho de esto por la gran estupidez que hizo este médico, porque lamentablemente los papás y la niña pues se fueron con esta sed de justicia, la niña con el dolor, el problema tal vez de la infección, el delito, el trauma, y todo por un tonto que piensa conocer alguna cuestión jurídica. Entonces, a lo que voy, maestra, es que doctoras y doctores, si me están escuchando y que nos hacen el favor de escucharnos, prográmense, hagan un día una sesión académica en hospital, en su auditorio, todos los hospitales tienen auditorio, o en una aula. Invítenla a usted, que la inviten a usted, maestra Miriam, a ver qué hacemos nosotros como médicos cuando llegue un caso de abuso sexual, en especial en niños o en adultos, ¿no? ¿Qué hago como médico? Paso por paso. Y yo estoy completamente seguro que usted va a ir y va a decir, a ver, se hace esto, 1, 2, A, B, C, D, para que todo el mundo tenga el conocimiento. Sí, no se quede y no se quede en como el pasó limbo o con en la el niña. cajón. De hecho, sí, usted lo pone como ejemplo para un futuro, pero sí lo hice, sí lo he hecho en el pasado. Una serie de médicos en un hospital privado muy famoso de aquí en la Ciudad de México me contrataron para darle 2 días una serie de pláticas sobre todos los asuntos, delitos más bien, que podrían darse o de los que podrían ser acusados dentro del ejercicio de su profesión. No en específico de casos médicos legales, como usted dice, pero sí de delitos en los que podrían ellos verse inmersos, ¿no? O que la gente los vaya a denunciar. Y pues como usted bien lo aclara, pues están en ceros en materia de derechos. Se sorprenden incluso a decir, eso puede pasar, eso puede ser. Y eso no debería ser, porque son ustedes una eminencia, saben una serie de cosas inimaginables en toda su carrera, y entonces el derecho es una parte fundamental que deberían de. Entonces sí, pues ojalá también se animen varios hospitales a hacerlo, o grupo de amigos médicos, o de verdad que lo hagan, porque sí les sirve mínimo para ilustrarse y decir por aquí sí, por aquí no, esto es lo que puedo hacer, esto es lo que no puedo hacer, para evitar este tipo de errores. Entonces ya lo saben, doctoras y doctores, contacten a la maestra Miriam Solares, excelente profesionista, excelente profesora, nos vino a contar casos de su propia litigio, para que tampoco se cuelen por ahí escuelas que luego quieren llevarse la medallita de que no, es que viene y se lleva alumna. No, nada. Se quieren colgar de sus medallas y nada que ver, maestra. Aquí es su litigio, sus experiencias, su conocimiento, solamente de usted y de nadie más. Entonces ustedes, Miriam Solares, la maestra Miriam Solares, experta y especialista en derecho penal por sus conocimientos y su trayectoria, no por que alguien hizo un favor y que es que daba clase, no. Aquí usted es la ley porque tiene el conocimiento. Gracias, maestra. Muchas gracias por ese cierre, le agradezco mucho. No, al contrario, gracias a usted. Amiga y amigo, viste que estuvimos muy contentos, es un capítulo más con nuestra madrina, una de nuestras madrinas, porque también la maestra Rosalba de Trabajo Social fue nuestra madrina, pero el día de hoy estuvimos de nueva cuenta con la maestra Miriam Solares, una abogada penalista, especialista en esta materia penal, que obviamente también entra en la cuestión del derecho civil, de derecho familiar. Lo que usted necesite, que nos está viendo usted detrás de pantalla, le agradezco mucho por su presencia, su tiempo y sobre todo cualquier duda jurídica, aquí está nuestra experta. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Maestra.